Aleluya. Bienvenidos a su casa, Ministerios Yahweh Nisi, una casa donde el poder y las manifestaciones del Dios Todopoderoso se hacen presentes, se hacen manifiestas. Amén. Recuerden que estamos viendo los 10 mandamientos. ¿Sí se acuerda de eso? Amén, gloria a Dios. Vamos hoy a comenzar con el cuarto mandamiento. Vamos a dar inicio al cuarto mandamiento, que es importantísimo. ¿Sí, amén? Ok. Recuerde, en esta casa no judaizamos. Creemos en que debemos de volver a la escritura. Creemos en que debemos de volver a las raíces, al conocimiento de la cultura del reino. Una cultura que es hebrea, una cultura que es del Dios eterno, que nos enseña sus estatutos para poderlos cumplir y poder estar dentro de su reino gozando de sus bendiciones. Amén. Entonces, el cuarto mandamiento es importante que nosotros lo analicemos. Dice en Éxodo 28 dice: acuérdate del día del Señor, del día del reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo, es Shabbat, para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, descansó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo santificó. El día de reposo fue bendito por Yahweh. Vamos a orar. Padre, te pedimos que seas tú derramando tu gloria sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Que seas tú trayendo enseñanza, revelación, entendimiento para tu pueblo, Señor. Y que tu pueblo pueda, Señor Dios mío, realizar, obedecer y hacer lo que tú nos estás diciendo, Padre. Te pido, Padre Celestial, que tú remuevas todo aquello que estorba para que tu pueblo pueda celebrar el Shabbat y que tú pongas armonía, paz y gozo, convivencia, comunión contigo, Padre, en ese día santo. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. ¿Ok? Fíjense lo que son las cosas. Todo cristiano, en su mayoría, aceptan 9 mandamientos. En todos ellos dicen que creen en el Señor y los obedecen. Pero hay un mandamiento que no quieren obedecer los cristianos de hoy en día, y es el mandamiento del Shabbat. El Shabbat es importantísimo, además de que es el primer mandamiento con promesa. Trae promesa de por medio celebrar el Shabbat. Y la otra, el Shabbat trae una bendición especial. Dice el Dios Todopoderoso que el Shabbat te santifica y que el Shabbat te bendice. Por lo tanto, mis amados, nosotros, por más que queramos estar en santidad lunes a viernes, o domingo a viernes, nosotros debemos de entender que el único día que puede elevarnos en santidad, elevarlos en una comunión santa, es el Shabbat. No hay otro día, ¿ok? Así que, mis amados, es importante que nosotros aprendamos conforme dice la Escritura. Dice aquí la palabra: acuérdate del día del Shabbat, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué nos dirá el Señor por qué te debes de acordar? ¿Será porque Él sabía que en los últimos tiempos la gente no se acordaría de celebrar el Shabbat? ¿Nos estará hablando al tanteo el Señor o nos conoce realmente? El Señor nos conoce. El Señor conoce las épocas y por eso dice: acuérdate, acuérdate de celebrar el día del Shabbat. Vea cuán hermoso es el Señor, que siempre nos lleva a que nosotros no olvidemos este mandamiento, que es el primero que ya va a llevar tu bendición y el único día que te puede llevar una santidad elevada en el Espíritu con Yahweh. Amén. Por lo tanto, el Señor siempre te va a decir: obedece mis mandamientos. Dígale al lado: obedece los mandamientos de Yahweh. ¿Cuántos? 10, no 9, dígale 10, no 9. ¿Ok? ¿Y qué esperas para obedecer? Dígale, ¿qué esperas para obedecer? ¿Amén? ¿Sí, amén? Entonces entendamos, mis amados, si nosotros vamos a las Escrituras y buscamos algún versículo bíblico que diga no celebre Shabbat, usted va a encontrar que no lo hay. No lo hay. Todos te dicen que celebres el día de reposo, que celebres el día de Shabbat. ¿Ok?
Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Dios Todopoderoso y celebrarlo. ¿Cuántas veces se repite la palabra Shabbat en la Biblia? 104 veces. Entonces, ¿será importante celebrarlo o no? Sí. Y en toda la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. Dice que nosotros tenemos que celebrar el Shabbat. Ahora, hay una cosa muy importante. Dentro de las Escrituras, hay 2 veces que se mencionan los 10 mandamientos completos. 2 veces. Una es en Éxodo. Y es Dios hablándole a todas las naciones. A todo aquel que acepte su palabra, sus 10 mandamientos, será considerado hijo de Yahweh, esposa del Eterno. ¿Ok? Y la otra versión o el otro tiempo en que se menciona los 10 mandamientos es en Deuteronomio. Y esa solamente es una exaltación o bien una mención solamente para el pueblo de Yahweh. El Éxodo ya ha pasado, han pasado varios años y entonces el pueblo de Dios dice: las naciones no quisieron recibirme. Más bien Dios dice: las naciones no quisieron recibirme a pesar de que di mi voz, mis mandamientos a todas las naciones. Ahora solamente a ustedes les toca, pueblo santo, recibir mis instrucciones, mis palabras, mis 10 mandamientos. Y entonces le hace una repetición en Deuteronomio 5:12, le hace la repetición a el pueblo de Yahweh de que celebren el día de Shabbat. Y fíjese cómo dice aquí en Deuteronomio 5:12. Dice así la palabra: guardarás. Ahora, vea cómo en Éxodo decía acuérdate. Ahora está diciendo guardarás. ¿Qué quiere decir? Obedecerás el día del Shabbat para santificarlo, como Yahweh tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra de tus manos, mas el 7º día es reposo, Shabbat. A Yahweh tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, hoy vuelve a decir, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu Dios te sacó allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Dios te ha mandado que guardes, vuelvo a repetir, guardes el día del Shabbat. Vea cuán importante es. Ahora, de los 10 mandamientos es el mandamiento más largo. Es el mandamiento más largo, el mandamiento que lleva bendición y el mandamiento que lleva santificación. Un día que Yahweh ha declarado santo. Por lo tanto, si tú celebras el Shabbat, te estás santificando por medio de él, del Shabbat. Amén. ¿Sí nos está quedando claro esto? Entonces, la pregunta aquí es, dicen los gentiles o los creyentes de hoy modernos, cristianos modernos, dicen que hoy en día no se deben de celebrar el Shabbat y que solamente eso es para los judíos. ¿Usted cree eso? Es para todos. El Shabbat es una ordenanza, es un mandamiento de Yahweh para todos aquellos que se han colocado bajo la posición de Yeshua HaMashiach, de reconocerlo como Dios. Y entonces, en reconocer a Yeshua HaMashiach como tu Dios, te hace miembro, adoptado, ciudadanía de Israel, ciudadanía del Eterno. Entonces, mis amados, fíjense lo que dice aquí la palabra en cuanto a esto. Dice, el Shabbat, o más bien lo que yo pongo, no dice la palabra, yo pongo, el Shabbat es la firma de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Yahweh terminó su creación. Yahweh estableció su creación y Él marca un sello para su creación. Marca para que la creación nunca falte, nunca falle a todo hombre que se dedica a estar guardando el Shabbat o bien que quiere estar bajo el diseño de Dios. Y también nos dice en Génesis 2:2, fíjese lo que dice aquí. Pero el 7º día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo al 7º día y lo declaró sagrado. ¿Por qué Yahweh no bendijo el 1º, el 2º, el 3º, el 4º, el 5º, el 6º día? ¿Por qué no lo bendijo? ¿Por qué nada más bendijo el puro Shabbat? ¿Y por qué lo declara santo? ¿Y por qué no declara santo los demás días? ¿Será que Dios así lo quería? ¿Así lo estipuló Él?
nosotros quiénes somos para contradecir lo que Él establece y lo que Él dice. Nuestros razonamientos humanos pueden ir en contra de lo que Yahweh ha establecido. No, mis amados, no podemos levantarnos en contra del Eterno. Lo que Él estableció es por una bendición para nosotros. Dice, porque en él cesó Elohim de toda obra de la creación que había hecho. Entonces, este tiempo en que Dios está señalando un Shabbat como bendito y como declarado santo, es un tiempo en el cual Yahweh quiere tener una comunión íntima contigo. Es un tiempo llamado en el hebreo Moedín, una abertura en el espacio, en la eternidad, para que Yahweh pueda descender contigo, habitar contigo y en ese día tener una convivencia contigo. En el Antiguo Testamento, en el huerto del Edén, estaba Adán y Eva, y Adán y Eva celebraban este Shabbat y caminaban junto de la mano de Dios Todopoderoso, caminaban al lado de Él, y era la manera que ellos convivían y compartían. Entonces, mis amados, hoy en día es lo mismo para nosotros. El Shabbat es para que tú y yo podamos tener una convivencia con el Eterno, ¿ok? Y también con nuestra familia, y también con la creación. Es un día en donde Dios une estos tres elementos para realizar una amalgama en la cual todos podamos tener gozo, paz, descanso, sanidad, santidad, bendición, prosperidad, multiplicación y muchas cosas más. Es un día en donde Dios desborda su amor por cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros celebremos Shabbat, no domingo, Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Del viernes al ocultarse el sol, al sábado al ocultarse el sol. Ese es un día de Shabbat. Amén. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué seguimos celebrando el Shabbat? ¿Por qué seguimos celebrando un culto los domingos? Por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Pero ustedes tienen que entender que cada uno de ustedes se tendrá que ir pasando. Si hay entendimiento en su razonamiento, en su intelecto, usted va a entender que le va a convenir ir pasando al Shabbat, porque es la bendición, es el día de santificación, es el día que te vas a elevar en el espíritu, vas a ser un verdadero creyente en Yahweh. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Entonces, es un tiempo señalado por el Eterno de esa convivencia. Es una convocatoria santa, una convocatoria donde el Eterno es el que te está ministrando. Dice la palabra, o sea, dicen los rabinos, dicen las palabras en la Biblia, que de lunes o bien de domingo a viernes habitan contigo ángeles, defendiéndote ángeles, cuidándote ángeles, ministrándote ángeles. Pero en el Shabbat, Yahweh le dice a sus ángeles, retírense. Es el tiempo de convivir con mi hijo, es el tiempo de convivir con mi pueblo, es el tiempo de convivir con mi esposa. Y entonces el Dios Todopoderoso desciende para hacer un espacio para nosotros, para llevarnos a una santidad mayor, para llevarnos a una gloria mayor. Amén. Levítico 23:1, para que veamos por qué es una convocación santa. Dice Levítico 23:1, Yahweh le habló a Moisés diciendo, háblale al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Yahweh que deberán proclamar como ocasiones sagradas. ¿Cómo se le llama en este tiempo de Shabbat? Bueno, no domingo, ayer. ¿Cómo se le llama? Una convocación sagrada. ¿Ok? Y sigue diciendo, 6 días se puede trabajar, pero el séptimo día será un Shabbat de completo reposo, una ocasión sagrada. No deben hacer ningún trabajo, será un reposo de Yahweh en todos sus establecimientos. O sea, donde quiera que tú estés, donde quiera que te encuentres, tú tienes que celebrar el Shabbat. Muchos, como sabemos, están trabajando en sábado porque así sus empresas los llevan a trabajar. Pero usted tiene que desear con todo su corazón de que Yahweh pueda darle la oportunidad de que pueda celebrar un día de Shabbat. Y todos aquellos que tienen empresas, pues busquen la manera de no poner a trabajar a sus empleados, ni trabaje usted en día de Shabbat. Si quiere trabajar, trabaje en domingo. Cambiemos la cultura romana por una cultura hebrea de Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, necesitamos hacerle caso a la palabra. Dejar de trabajar en sábado para, si queremos trabajar en domingo, pues trabajar el domingo. Pero el sábado es para dedicarlo completamente al Señor. ¿Se debe celebrar el Shabbat?
¿O solamente era para el Antiguo Testamento? ¿Debemos de celebrar el Shabbat entonces? Sí, mis amados. Entonces, el Shabbat tiene que ser observado por toda la eternidad. ¿Dónde dice? Pues lo dicen las Escrituras. Dice en Isaías 66:23. Fíjese, Isaías 66:23. Y novilunio tras novilunio, Shabbat tras Shabbat, vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh. ¿Qué tenemos que hacer los sábados? El Shabbat, venir a adorar al Eterno. Tenemos que hacernos un espacio para venir a adorar al Eterno, amén. Éxodo 31:16 dice también: el pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como un pacto perpetuo. ¿Un pacto qué? Perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Para siempre, para toda la eternidad. Aún en el reino milenial tendremos que celebrar el Shabbat. Entonces, ¿por qué lo cambiaron? ¿Quién cambió el Shabbat? ¿Quién lo cambió de sábado a domingo? Pues un hombre malvado y perverso. Pues, ¿quién más? ¿Ok? Aquel que no estaba de acuerdo con la palabra del Eterno. Entonces es importante que nosotros aprendamos a recordar, acordarnos del Shabbat y para guardarlo con un propósito de santificarlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir Shabbat en el hebreo? Shabbat en el hebreo quiere decir descanso, día de reposo, con la intención, con un propósito de que tengas una convivencia con el Eterno. No es un día de reposo para que vayas y te rasques la pancita acostado en tu cama viendo películas. Es un día para que estés en una comunión santa con el Eterno. Que el Eterno sea quien te esté ministrando, que el Eterno te esté hablando y que tú estés caminando en esa santidad para ser cada día mejor. Amén. También viene de una raíz primaria que quiere decir descansar, hacer cesar. ¿Hacer cesar qué? El trabajo, las obras de la carne, el estar buscando el dinerito, dejar al mundo la chuleta. Es el tiempo que te relajes y que dejes todo en manos de Dios, del Eterno. Él traerá la provisión de tu día a día. También quiere decir guardar el día de reposo, parar de hacer las obras. Tienes que parar. O sea, el trabajo nunca se va a acabar, mi amado. Yo sé que para muchos el trabajo es placer, es gozo y es alegría. Trae intereses, trae deseos y anhelos de prosperar y de ser mejores. Pero ¿sabes qué? Si te alineas al Shabbat, esos deseos que tú tienes de mejorar, de progresar, van a venir más aceleradamente, más rápidamente, porque estás en tiempos en el Señor. Amén. Ahora también nos dice que tenemos que acordarnos, que tenemos que recordar el Shabbat. ¿Por qué esta palabra recordar es tan importante? La palabra en el hebreo recordar se llama sacar y quiere decir poner la marca, poner el sello. ¿Sí se acuerda que en Apocalipsis dice que todos aquellos que no tengan el sello de Yahweh serán quitados de Yahweh, excluidos de Yahweh? Pero también el diablo dice, aquellos que tengan la marca del diablo, ellos van a seguir viviendo sin problema alguno. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? La única manera en que tú seas sellado como pueblo santo, como pueblo de Dios, que seas marcado por el Eterno con su nombre, es el Shabbat. No hay otra manera de ser pueblo de Dios, es el Shabbat. Y muchos dirán, bueno, yo ya recibí a Yeshua en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor, y ya vino el Espíritu Santo en mi vida y tengo manifestaciones del Espíritu de Yahweh. Sí, mi amados, pero la marca es la marca. El sello de la gloria de Yahweh como pueblo santo es diferente. Y el sello, la marca de Yahweh es para la esposa. Y usted tal vez es cristiano, es creyente, pero le va a tocar vivir cosas muy difíciles. Y solamente la esposa que está marcada y sellada es la que va a trascender, es la que va a ser tomada y guardada bajo la mano poderosa de Yahweh. Así que tengamos cuidado, mis amados, y busquemos verdaderamente este sello. Y la única manera de tenerlo es celebrando Shabbat. ¿Sí nos queda claro esto? Entonces, quiere decir sacar, quiere decir marcar, como para que sea reconocido. ¿Ser reconocidos por quién? Por nuestro Padre eterno. ¿Y ser reconocidos para qué? Para ser la esposa del Cordero. Amén. También quiere decir aquí
hacer memoria, acordarse, donde yo hiciere que esté la memoria, y también quiere decir traer a la memoria. Entonces, mis amados, esta palabra recordar trae un propósito. ¿Y para qué tenemos que recordar el Shabbat? Para cumplirlo, para hacerlo, para ligarnos a Él y para que por medio del Shabbat nosotros seamos santificados. ¿Sí está entendiendo esto? La obediencia te santifica, pero también el Shabbat te santifica. Vea cuán importante es ser obedientes a la palabra del Eterno para poder estar siendo santificados. Usted se cuenta cómo hay muchísimos creyentes cristianos, pero la realidad es que no están viviendo una vida en santidad. Están viviendo una vida como creyentes, pero están haciendo lo que ellos quieren, su voluntad, fornicando, mintiendo, robando, engañando, y piensan y creen que son hijos del Eterno. Recuerde, mi amado, la obediencia te lleva a la santidad. Sin santidad y paz nadie verá al Señor, al Adón Yeshua. Entonces es importante que entendamos que tenemos que guardar la santidad. Y el Shabbat nos ayuda a ser santos. Nos da ese push, ese ponche, ese empuje para que sigas caminando en la santidad y en la obediencia al Eterno. Amén. Entonces, vea cómo el versículo 20:11 de la palabra del Eterno, de Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, y reposó en el día séptimo. ¿En qué día reposó el Señor? En el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. ¿Por qué te vuelvo a repetir esto? Porque es importante que entendamos la razón de por qué guardarlo. Porque en ese día reposó el Señor. Y si el Dios Todopoderoso, que es creador de cielos y tierra, que es creador de todo, descansó en un día, porque Él dijo que había cesado el trabajo para descansar, para tomarse un tiempo en su eternidad para convivencia con su creación. Es importante que entiendas que lo que quiere Él es convivir contigo, recrearse contigo, regocijarse contigo. Tú tienes que abrir tus espacios, tus tiempos para estar con Él, para gozarte en su presencia. Amén. Entonces, abra un espacio. Yo sé que es difícil para aquellos que estamos acostumbrados o están acostumbrados a vivir en el Shabbat haciendo un montón de cosas, pero menos con tu Dios. Pero si lo haces, es fácil hacerlo. Nada más hay que querer. Amén. Hay que querer. Amén. Entonces dice que lo santificó este día. ¿Qué quiere decir santificado o santidad en un día de Shabbat? Dice la palabra en hebreo, Kadash, santo, quiere decir ser limpio. ¿Ser qué? Limpio, purificar, apartar. Quiere decir ser santo, ser consagrado y ser señalado. Señal, otra vez vuelve a ser señal. ¿Qué quiere decir? La santidad me marca como hijo del Eterno. La santidad siempre te va a marcar como la esposa del Cordero. La santidad siempre te va a marcar como un pueblo santo. Por eso es tan importante volver a la raíz en hebreo para que podamos tener interpretaciones correctas y no estar haciendo doctrinas católicas romanas y meterlas a las iglesias cristianas. Necesitamos volver a la raíz, al hebreo original. Amén. Entonces, recuerden, miren, en tiempos antiguos dice la palabra del Eterno que la tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. Y que tuvo que venir Yeshua HaMashiach, el verbo, a declarar con la palabra que se recreara la tierra, que se rehiciera la tierra. Y entonces en 6 días Él hizo la tierra, Él crea la tierra y en el séptimo día descansa. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor está recreando la creación, pero también lo que quiere el Señor es recrearte a ti mismo. Has venido de situaciones difíciles a lo largo de tu vida. Has venido en un caos, en tormentos, en traumas, en miedos, en circunstancias difíciles, en divorcios, separaciones, no sé, en enfermedades. No sé cómo llegaste a la palabra de Dios. No sé cómo llegaste al Eterno, pero llegaste deshecho. Por lo tanto, es tan importante que en el Shabbat tú te puedas recrear, rehacer
El Shabbat tiene ese poder de creación, porque está hablando de creación. Somos creativos. Yahweh nos hizo imagen y semejanza de Él. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos creación de Él y podemos crear ahora una nueva naturaleza en Él por medio de la obediencia a Él. Amén. Por medio de la obediencia a Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rehacernos. Y el Shabbat tiene ese poder de rehacernos otra vez en un diseño correcto, conforme Él nos creó en la eternidad antes de llegar aquí. Éramos perfectos allá. Llegamos aquí y a través de esa unión entre madre y padre y esa concepción, pues trajeron las iniquidades y las maldades, transgresiones, pecados, injusticias, rebeliones, desobediencias de los padres y permearon el ADN del hombre nuevo. Y eso hemos venido cargando hasta que llegamos a los pies de Yeshua. Entonces Él comienza a rehacernos. Él comienza otra vez una nueva creación en nosotros. ¿Qué quiero decirte con esto? Es nosotros dejando un viejo molde. Es nosotros dejando una vasija inmunda, rompiendo una vasija inmunda y Dios formando una vasija nueva en nosotros, recreándonos nuevos para poder depositar su gloria sobre nosotros, poder depositar su Santo Espíritu. Y nosotros, una vez investidos con el Espíritu de Yahweh, investidos de su poder, nosotros estar haciendo los ajustes necesarios con su poder, con su gloria, con su santidad del Shabbat y llevándonos a una obediencia perfecta. Amén. Esa es la intención, recrearnos. Amén. Para eso el Señor nos está diciendo, dice que de esa tierra vacía y desordenada, dice que formó una creación nueva y dice la santificó. ¿Ok? Y entonces santificar quiere decir la limpió, la consagró, la apartó. La creación la apartó para Él y dársela Él al que Él quería. ¿A quién se la dio? A Adán y Eva. Y ellos la perdieron. Se dieron su autoridad a Satanás. Pero vino Yeshua con nosotros para deshacer las obras de Satanás. Y ahora esa creación, ese Shabbat, ahora es nuestro, para que nosotros podamos verdaderamente ser consagrados, limpios para Él. El Shabbat, vuelvo a repetirte, te santifica. ¿Qué quiere decir? El Señor está diciendo, si celebras mi Shabbat, te estoy declarando santo. Te estoy declarando que eres limpio. Te estoy declarando que estás siendo consagrado para vivir en mi gloria. El Señor está abriendo un camino para declarar una bendición eterna sobre ti. Consagrarte, limpiarte, purificarte, santificarte. Amén. Dice la palabra en el Salmo 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La traducción debería decir el que habita al abrigo del Shabbat. Y de hecho viene en las traducciones hebreas, viene Shabbat, no abrigo. El que habita bajo el Shabbat morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que, mis amados, entienda cuán importante es. Nuestras traducciones de Reina Valera han sufrido muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque los que crearon Reina Valera eran sacerdotes católicos romanos y un monje. Catolicismo romano vaciado aquí. Por eso necesitamos volver otra vez a la intención de una cultura hebrea. Yeshua era hebreo. Amén. Tenía una cultura israelita. Dice también que el Shabbat es un regalo del Eterno para que nosotros podamos disfrutar su presencia. Él nos está dando en este día del Shabbat descanso físico y descanso del alma. ¿Por qué el hombre hoy en día se llena tanto de depresión, de ansiedad, de aflicción, de angustia? Porque no reposan en el Shabbat. El Shabbat trae sanidad y vuelvo a decirte, restauración, recreación. Vuelven a hacer las cosas nuevas. Por lo tanto, mis amados, es importante que tú y yo celebremos el Shabbat. Importante. Y yo sé que los entendidos lo van a hacer. Y los otros tendrán que seguirle preguntando al Señor, ¿será verdad, Señor? ¿Será verdad que tú escribiste los 10 mandamientos o me están echando mentiras? Algo que tú sabes que lo escribió el Señor y que tienes que hacer caso. Amén. No es porque yo quiera obligarte a que vengas a un Shabbat. No, mis amados. Es algo que el Dios ha establecido y que tenemos que volver a sus principios. Amén. Es un día para convivir con el Eterno, para convivir con la familia. Es un día que tengamos paz. Es un día que no podemos pelear.
Es un día de convivencia, de disfrute familiar. Amén. Así que desconéctese del mundo y conéctese con la gloria del Eterno. Conéctese con Él. Para eso es el Shabbat. ¿Sí? Amén. Ahora, el Shabbat, quiero decirte que ya se guardaba antes de los 10 mandamientos. Para aquellos que me dicen, es que ya no vivimos bajo ley, sino bajo gracia. Antes de los 10 mandamientos el Shabbat ya se celebraba. Igual que el diezmo. Antes de los 10 mandamientos el diezmo ya se daba. Amén. Entonces entendamos, mis amados, cómo el Eterno nos está diciendo, es antes de la ley por si quieres poner de pretexto la ley. Es antes de la ley por si quieres decir que solamente la ley es de los judíos. Las leyes del Eterno son para toda la humanidad, para todo creyente que quiere estar bajo su cobertura y su gloria. Amén. Su reposo. ¿Dónde dice? Éxodo 16:4. Dice, Yahweh le dijo a Moisés, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día, para así probarlos y ver si seguirán o no mis instrucciones. Pero el sexto día, cuando midan lo que hayan traído, resultará ser el doble de la cantidad que recogen cada día. En el versículo 23, Éxodo 16:23 dice, y él les dijo, esto fue lo que dijo Yahweh, mañana es un día de Shabbat, un Shabbat santo de Yahweh. Hacen lo que quieran asar y hiervan lo que quieran hervir, y todo lo que sobre apártenlo y guárdenlo para mañana. Entonces el Señor estableciendo el Shabbat antes de la ley, antes de darle la ley al pueblo de Israel, está diciendo, guarda el Shabbat, no trabajes ese día. Amén. Ahora vuelvo a repetirte, ya vimos la palabra sacar, que quiere decir señal, la que te marca. Recuerden, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar marcados. ¿Le queda claro eso? ¿Y sabía que la marca es un pacto eterno con el Eterno? También lo acabamos de ver. Y es un pacto perpetuo. ¿Un pacto qué? Vamos a ver dónde lo dice. Éxodo 31 del 12 al 18 dice, y Yahweh le dijo a Moisés, háblale al pueblo israelita y dile, sin embargo ustedes deben de observar mis Shabbats, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos. ¿Qué es? ¿Qué dice el Señor que es? Una señal entre ustedes y yo. Una señal, una marca donde dices, yo le pertenezco a mi amado es mío y yo soy de él. Amén. ¿Sí ha visto cómo se marcan las reses? El ganado, ponen un fierro candente y le ponen en las ancas al ganado el sello y sirviente y queda el tatuaje ahí marcado. Esa es una marca. Eso representa que esa vaca, esa res, le pertenece a un ganadero, a un ranchero. Y así pudiera venir otro ranchero y decir, es mía la vaca. No, ahí está el sello, es mía. Es como su carta factura. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, esto es lo que hace el Eterno. Poner una señal entre tú y Él, declarando que le perteneces al Eterno, que le perteneces a Él. Ya no le perteneces a Satanás. Ya no le perteneces a Satanás que va a marcar a la humanidad. ¿Sí? El sello ya lo tienes de Yahweh. Dice aquí también, para que sepan que yo los he consagrado. ¿Para qué es la señal? Para que sepa todo el mundo que tú estás consagrado, que tú estás apartado, que tú has sido limpiado, purificado, santificado y lleno de la gloria del Eterno. El Shabbat es lo que te dice, yo verdaderamente soy un adorador del Eterno. No un falso cristiano, no un cristiano hipócrita que quiere hacer nada más los mandamientos que le convienen, sino que lo que dice el Eterno. Dice también aquí, observarán el Shabbat porque es santo para ustedes, así que al que lo profane se le dará muerte. Híjole, qué tremendo. Qué tremendo. Si no tuviéramos la gracia y la misericordia del Eterno, mire, ya muchos estarían muertos. Gloria a Dios que todavía tenemos gracia y misericordia. Pero porque tengas gracia y misericordia no te hace o no te lleva a que sigas pecando o ir en contra del Eterno. Es un mandamiento que trae un principio de muerte cuando no se celebra. Entonces no es cualquier cosa este mandamiento. Es un mandamiento tremendo. Ahora,
¿Por qué muchos cristianos siguen viviendo si dice que aquí que se les dará muerte? ¿No será que están muertos espiritualmente? Y por eso no les cae la revelación del Eterno de comportarse en santidad y en corrección al Eterno. Eso es la muerte, una muerte espiritual. Dice también aquí la palabra: cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo, quitará la marca, o sea, se le quitará el sello. 6 días se podrá trabajar, pero en el 7º día habrá un Shabbat de completo reposo, consagrado a Yahweh. O sea, el Shabbat, ¿cuál es el propósito del Shabbat? Consagrarlo a Yahweh, tener una comunión con Yahweh, tener una intimidad con Él, y no solamente con Él, sino con nuestra familia, disfrutando ese día de convivencia. A cualquiera que haga trabajo en el Shabbat se le dará muerte. Vuelve a repetir otra vez. Si no celebras el Shabbat, muerte. Y si trabajas en el Shabbat, muerte. ¿Por qué será tan importante para el Eterno marcar tan específicamente estas dos cosas diciendo que habrá muerte? Porque el Señor Dios Todopoderoso, Yod Hei Bau Hei, el Adón Yeshua, es celoso, celoso, te ama con amor eterno, te cela. Él te quiere para Él, no para que te pierdas en el mundo, con los distractores del mundo o buscando riquezas del mundo. Te quiere para Él. Él te quiere bendecir más de lo que tú mismo pudieras generar riqueza. Amén. Sigue diciendo aquí la palabra: el pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como un pacto perpetuo. Otra vez volvemos, pacto perpetuo. Entonces, ¿por qué se quitó el Shabbat? Si es perpetuo, si es eterno, ¿por qué lo quitaron? ¿Sí está analizando eso? Seguimos. Será una señal, otra vez vuelve a repetir, versículo 17. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Cuando terminó de hablar en el monte Sinaí, le dio a Moisés las 2 tablas de la alianza del pacto, tablas de piedra escritas con el dedo de Yahweh. Mire, mi amado, esto está tremendo, ¿va? Ahora fíjese cómo el sello del Shabbat es importante para el Eterno y nos consagra para Él. Ahora fíjese el sello de la bestia. Ahora les voy a leer el sello de la bestia. Fíjese lo que dice aquí. Apocalipsis 9:1. El 5º mensajero tocó la trompeta y abrió el pozo del abismo. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo como que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. ¿Sobre quién va a venir la tribulación? Si le pregunta a un cristiano live, un cristiano común y corriente, le va a decir: no, pues con los que no creen en Yeshua. ¿Qué cree? Sí, va a ir sobre ellos, porque esto es solamente a los que tienen el sello. Y el sello es el Shabbat. El sello es el Shabbat. Entonces esa gente que dice ser cristianos no traen el sello de Yahweh, no son pueblo de Yahweh, no son la esposa del Cordero. Tendrán que vivir tribulaciones y gran tribulación. El Shabbat es tu marca, el Shabbat es tu sello. Por eso aquí el Eterno dice: sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes serán atacados, serán atormentados. Me pregunto, ¿ya te lo habían dicho? De las congregaciones cristianas donde vienes, ¿ya te lo habían dicho? ¿Ve cuán importante es celebrar el Shabbat? Es importante, mis amados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que obedecer a las multitudes que se van en un día domingo? ¿O tengo que obedecer al Eterno que me dice celebra el Shabbat? ¿A quién obedezco? Al Eterno, mis amados. No porque la mayoría del cristiano celebre domingo quiere decir que tú lo vas a celebrar. Tenemos que entender que tenemos que ser obedientes a Dios y no a las multitudes, al Eterno, a su palabra. Amén. Entonces no tenemos excusa. No tenemos excusa. La palabra de Dios dice muy claramente que celebremos el Shabbat. No tenemos excusa para no hacerlo. Tenemos que tener valor para enfrentar los cambios. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo.
A mí como pastor de congregación cristiana me costó mucho trabajo cambiar al Shabbat. Mucho. Años. Y si cambio el Shabbat se me va a ir la gente y lo voy a perder. ¿Y qué voy a hacer? Años. Excusas. Mentiras del diablo sobre mi mente. Pero ¿sabe qué? El día que me armé de valor y dije, desde mañana celebramos el Shabbat. Mire, ese día se me fue el 70% de la iglesia. El 70% de la iglesia se me fue. De ser 150 personas, nos quedamos 60. Y dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Tú eres el dueño de todo. Y yo me dormí bien tranquilo. Y que llegue el COVID también aparte. Dije, no, pues ¿a dónde vamos a llegar? Pero ¿sabe qué? En ese año crecimos a 350 personas. En menos de un año. Lo que me había tardado en 6, 7 años de llegar a 150, mire, en menos de un año el Señor hizo una multiplicación tremenda. Hombres santos, hombres buscando Shabbat, hombres buscando restauración, hombres buscando que esa vasija vieja, ese molde viejo, arruinado y destruido, quebrantado, hecho ruinas, hecho polvo, se volviera a hacer una nueva creación. Para eso es el Shabbat, recrearte, rejuvenecerte, santificarte, bendecirte. Amén. Sigue diciendo aquí la palabra. En Ezequiel 20:12 dice, es una señal entre los hijos y el padre. Ezequiel 20:12 dice, también les di mis Shabbats para que fuera una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahweh, el que los santifico. Ezequiel 20:19 dice, yo soy Yahweh, su Elohim. Anden según mis estatutos, guarden mis decretos, pónganlos por obra, santifiquen mi Shabbat y será una señal entre ustedes y yo. Marca, pertenencia, le perteneces al Eterno. Si celebras el Shabbat, le perteneces al Eterno. Si no celebras el Shabbat, le perteneces al diablo. Y qué duro, me vi bien duro, ¿verdad? Bien drástico, ¿eh? Vamos a darles pausa. Quitemos eso, le perteneces al diablo. ¿Ok? Le perteneces a la desobediencia. Y Yahweh no ama a los desobedientes. Yahweh ama a los obedientes. Entonces tenemos que corregirnos, mis amados. Hay que corregirse. ¿Ok? Dice también aquí, para que se sepa que yo soy Yahweh su Elohim. Pero los hijos se rebelaron contra mí. Fíjense lo que está diciendo aquí. Pero los hijos se rebelaron contra mí. Dejaron de obedecer el Shabbat. Dejaron de obedecer al Shabbat. ¿Y sabe qué le pasó a Judá? Fue llevada cautiva a Babilonia durante 70 años por no haber celebrado los Shabbats. Nada más por no haber celebrado los Shabbat. Fueron llevados a la esclavitud. Ahora vamos a ver qué dice aquí Ezequiel. Dice, Ezequiel, estamos viendo Ezequiel 20:21. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron según mis estatutos, ni guardaron mis decretos poniéndolos por obra, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. ¿Qué dice? El hombre que cumpla mis mandamientos vivirá. Entonces el que no cumple los mandamientos morirá. Vuelvo a repetirte, pero veo muchos cristianos vivos que no han muerto. Estamos hablando de una muerte espiritual, mis amados. No tienen esa revelación y esa profundidad en las escrituras. Y no hay una santidad en ellos. No están siendo consagrados ni apartados para vivir una vida santa con el Eterno, que para eso nos ha llamado. Amén. Dice, y profanaron mis Shabbats. Profanaron mis Shabbats, por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. La ira de Yahweh se levanta contra aquellos que no celebran el Shabbat. Y por eso nos preguntamos, es que ¿por qué la economía no me alcanza? Es que ¿por qué no vivo bien? Es que ¿por qué estoy en escasez, pobreza, miseria? Por no respetar el Shabbat. El Shabbat trae riqueza. El Shabbat trae multiplicación. El Shabbat trae prosperidad. Y en todas las áreas. Entonces vea cuán importante es, mis amados. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al mundo o a la palabra del Eterno? Cada uno pesa en su corazón si le conviene celebrar el Shabbat o no.
Déjese de mentiras y de excusas que le enseñaron muchos pastores. El Shabbat se tiene que celebrar, porque Él lo dijo. No lo dijo hombre, no lo dijo denominación, no lo dijo Roma, no lo dijo ninguna cultura, lo dijo Yahweh. Y si lo dijo Yahweh hay que obedecerlo. Amén. Sigue diciendo aquí, si el Shabbat no es relevante para los creyentes, entonces ¿por qué Yeshua les dice a los discípulos que oren, que no caiga la tribulación o la gran tribulación en un día de Shabbat? Es importante, mis amados. Vean lo que dice aquí Mateo 24:20. Oren al Todopoderoso para que vuestra huida no suceda en otoño, en invierno y en Shabbat, en día de reposo. Porque entonces habrá una tremenda desgracia, una tremenda tribulación, que no ha sucedido desde la creación, desde el principio del mundo hasta ahora, ni sucederá nunca jamás. ¿Por qué es tan importante el Shabbat si el mismo Yeshua HaMashiach está mencionando el Shabbat? Pues no decían que ya no vivimos por gracia, pues si Yeshua está celebrando el Shabbat. Y Yeshua fue uno de los principales que celebró el Shabbat. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí con nosotros los gentiles? Bueno, yo ya no soy gentil, ni usted tampoco, ¿va? Usted está en una iglesia de raíces hebreas, usted está en una iglesia donde la verdad de la palabra se habla. Amén. Entonces, mis amados, ¿deberán los gentiles, deberán los cristianos celebrar el Shabbat? Pregunta, ¿deberá usted cristiano celebrar el Shabbat o no? ¿Sí? Bueno, no veo a todos muy convencidos, ¿va? Ok. Vamos a ver qué nos dice la palabra, si debemos o no debemos celebrarlo. Porque recuerden, esta casa es muy bíblica. En esta casa es con todo versículo bíblico, nada de que porque yo pienso, yo razono, no. Lo que dice la Escritura. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al pastor o al Eterno que escribió? Al Eterno. Entonces vamos a ver lo que nos dice el Eterno. Amén. Isaías 56:3 dice: que no diga el extranjero, o le podemos poner aquí, que no digan los gentiles, o que no diga la iglesia gentil, o que no digan los creyentes cristianos que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo. No, tú recibiste a Yeshua, eras un gentil, eres un extranjero, recibes a Yeshua en tu corazón y ahora te vuelves pueblo santo. Has sido adoptado, dejas de ser gentil. La palabra gentil quiere decir fuera de pacto, fuera de la ley. ¿Ok? Esa es la palabra gentil. Y tú ya no estás fuera de la ley. Y tú ya no estás fuera de pacto. Estás en un pacto con el Eterno. Amén. Entonces no te digas que eres una iglesia gentil. No somos iglesia gentil. ¿Ok? Dice, que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo. Recuerda, eras gentil, ahora te injertaste en un pueblo santo llamado Israel y ahora tú eres israelita, no eres gentil. ¿Por qué? Porque fuiste adoptado según Romanos 8:11, has sido injertado en el olivo. ¿Ok? Has sido adoptado. Dice, a los extranjeros que se adhieran a Yahweh, aquel gentil que quiere verdaderamente adherirse como hijo de Dios, tiene que hacer lo siguiente, fíjese. Dice, a los extranjeros que quieran adherirse a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi pacto, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas, sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces vean cómo es importante, mis amados. Si usted se ha alineado a ser hijo de Dios, a obedecer a Dios, dice aquí que tienes que guardar el Shabbat y que no lo profanes. Y si abrazas ese pacto, porque el Shabbat es pacto, el Shabbat es alianza, ese es tu pacto. Dice que el Señor te traerá a su monte santo, a gozarse con Él. Te vas a gozar con Él. Ahora, Números 15:15 dice también, así hará el resto de la congregación. Habrá una misma ley para ustedes y para el extranjero. Cuando tú eres gentil y te conviertes a Yeshua, ahora la misma ley es para los judíos, la misma ley es para los israelitas, la misma ley es para los gentiles. Es la misma ley, no hay otra ley.
No hay una ley para los gentiles y una ley para los hijos de Dios. Es la misma ley. Es la misma ley. Todos nos tenemos que someter a la misma. Dice aquí, habrá una misma ley para ustedes, para el residente extranjero y para el residente extranjero. Será una ley perpetua a través de las edades. ¿Una ley qué? Ay, es que ahora somos cristianos. ¿Una ley qué? Perpetua, igual para todos. Si dices ser hijo de Dios, tú te sometes a los 10 mandamientos, no a 9, o no a los que quieras, a los 10 mandamientos. ¿Cómo si fuiste capaz de dejar la idolatría? Y no puedes meterte al pacto que es el único que te va a bendecir y te va a santificar, y además es un pacto eterno con Él, como el Shabbat. ¿Por qué si dejas la idolatría y por qué no quieres venir al Shabbat? Ah, pero es para otra iglesia. Esta iglesia sí celebra por fe el Shabbat. Amén. ¿Sí está entendiendo? Qué tremendo, ¿ah? Dice también aquí, ustedes y los extranjeros serán iguales delante de Yahweh. Yo no nací judío, soy mexicano, pero decidí entregar mi vida al Señor y veo que ahora en las escrituras me dice que Él me toma como pueblo. Entonces las leyes que les dio a los judíos, a los israelitas, son las mismas leyes para mí y tengo que obedecerlas. Así de fácil las tengo que obedecer. Dice también aquí, el mismo ritual, la misma regla aplicará a ustedes y al extranjero que resida entre ustedes. Así que, mis amados, hemos venido a formar parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a las leyes de Él. ¿A las leyes de quién? A las de Él, a las leyes de Él, no de un pastor, no de una denominación, no a Roma, no al catolicismo. A Él, a las leyes de Él nos tenemos que sujetar. Amén. Ahora, ¿sabía que los gentiles se les pide que guarden el Shabbat? En el Nuevo Testamento, a través de esa convención que había en Jerusalén, en donde decían que no molestaran a los nuevos convertidos, que solamente se les permitieran ejercer 4 mandamientos. ¿Cuáles eran esos 4 mandamientos que les decían que los gentiles los cumplieran? No comer sangre, no comer ahogado, animales ahogados. ¿Por qué? Porque la sangre está dentro de ellos, no la pueden comer. No fornicar. ¿No qué? No fornicar. Hoy muchos cristianos están fornicando, están en fornicación, dicen estar casados, no están casados, están fornicando. O novios que andan en novecitos de mana sudada que tienen relaciones sexuales, fornicando. No podemos seguir pecando, ¿entendido? Y luego también dice, el otro es, ya les dije que el ahogado, el de fornicación, no tener ídolos y no comer sangre. ¿Ok? Esos son los 4 mandamientos. Ahora, fíjese lo que dice en Hechos 15:19. Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado o de ahogado y de sangre. Pero fíjese lo importante que no leen los demás cristianos o que no leen los pastores cristianos y no le dicen a usted y no se lo comunican. El versículo que sigue es importantísimo. Por eso los cristianos hoy modernos no quieren sujetarse a la ley, cuando la misma escritura dice que te tienes que sujetar. Dice en el versículo 21, Hechos 15:21, porque desde tiempos antiguos, fíjese, desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas, en las iglesias, en las congregaciones, en los templos, donde se lee cada sábado la ley. ¿Qué quiere decir con esto? En lo que tú comienzas de ser un gentil, se te piden esas 4 cosas. Pero entonces te vienes y te congregas en una iglesia cristiana y se te empezará a enseñar la palabra del Eterno para que puedas ir creciendo, madurando y avanzando. Y eso no te lo dicen. Tenemos que seguir creciendo, mis amados. Para eso viene usted a una iglesia cristiana. No viene a dormirse. ¿Verdad que no vienen a dormirse?
aunque predique feo el pastor, no viene a dormirse, ¿va? ¿A qué viene? A aprender, aprender. Entonces, tenemos que aprender, mis amados. Entonces, esta enseñanza en la cual el líder religioso, el hermano de Yeshua HaMashiach, Santiago, él tiene una confrontación con Pablo y discuten acerca de cómo iban a enseñarle a los gentiles. Entonces, Santiago tenía muy en claro que los gentiles tenían que venir de una manera amorosa para que no se perdieran. Imagínate que le digas al gentil luego de sablazo, tienes que cambiar de vida, tienes que cambiar de esto, pues el gentil se va a oír. Pero si le vas enseñando poco a poco las escrituras y le vas enseñando, él mismo se va a ir purificando, se va a ir lavando a través de la palabra y va a ir entendiendo y va a ir entrando al aro. Entonces tenemos que empezar con mucho amor y después estar limpiándolos a través de la palabra, a través del Shabbat. Amén. Entonces, importante, usted viene a aprender aquí a la casa de Yahweh los mandamientos, aprender la palabra y ser cada día mejor. Por eso es importante que celebremos Shabbat y cada uno de los mandamientos. Ahora, si yo no obedezco el Shabbat, ¿hay algún problema? Pues ya vimos que puede ser muerte. ¿Pero habrá otro problema? La palabra del Dios eterno dice: he aquí pongo mis mandamientos, he aquí pongo mis ordenanzas. Tú decides, bendición o maldición. ¿Y cómo viene la bendición del Eterno? Si cumplimos los mandamientos del Eterno, si los obedecemos. Deuteronomio 11:26 dice: miren que pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Yahweh, su Elohim, que yo les ordeno hoy. Y maldición si no obedecen los mandamientos de Yahweh, su Elohim. ¿Será que hoy en día hay muchos creyentes cristianos que están bajo maldiciones? Sí, aunque hayas recibido a Yeshua en tu vida, aunque muchos pastores te hayan dicho esa mentira de que puedes pecar y estás en bendición, mentira del diablo. Toda desobediencia trae una consecuencia, toda desobediencia trae una maldición. Así que, mis amados, nos conviene estar en orden. Nos conviene estar en orden. Dígale al de al lado: me conviene estar en orden. Quiero estar en bendición. ¿O no quiere estar en bendición? Pues entonces hagámoslo, mi amado. Hagámoslo. ¿Los estoy regañando? No lo vea como regaño. No se enoje conmigo. Yo solamente le digo lo que dice la Escritura, pero no se enoje conmigo. Quiero verlo el próximo dominguito aquí también, pero también el Shabbat. ¿Sí, amén? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, tenemos la oportunidad de elegir. ¿Qué quiero? ¿Bendición o maldición? A mí me conviene la obediencia, y como me gusta ser obediente y me gusta ser bendecido, pues mejor yo hago caso en obediencia. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. ¿Por qué creemos que celebrar el Shabbat es difícil? No es gravoso, dice aquí la palabra, no es gravoso. No es gravoso. Entonces, guardar el Shabbat siempre te va a traer bendición. Es importante que entiendas que el Shabbat te va a traer bendición, porque Él dijo que derramaría bendición sobre el Shabbat. Ahora, ¿puedo guardarlo? ¿Y en qué día debo de guardar el Shabbat? Mire, hoy muchos cristianos dicen que tú puedes celebrar tu día de reposo, tu día de descanso, cualquier día de la semana. Mentira del diablo. Solamente es el séptimo día. ¿Qué día? El séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? El Shabbat. No le haga caso a los mentirosos que están diciendo que usted puede apartar cualquier día de la semana para tener una comunión con el Eterno. Usted la puede apartar si usted quiere, pero el único día que trae bendición y santidad es el Shabbat. Y es el día que exige el Eterno, por eso están en sus mandamientos. Es el día que exige el Eterno. Por lo tanto, yo no puedo celebrarlo cuando yo quiera. Tiene que ser en Shabbat. ¿Tiene que ser en qué? Shabbat. ¿Sí le queda claro? Por eso dice aquí claramente el 20:11, dice: pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim. ¿Qué dijo el quinto? ¿Dijo el cuarto? ¿Dijo el tercero? ¿Dijo el primero? No, ¿qué día dijo? Séptimo día.
¿Séptimo día cuál es? El único que se le llama por nombre, Shabbat. Los demás días no tienen nombre, solamente el séptimo día tiene nombre, Shabbat. ¿Sí le queda claro? Pero si yo lo conozco como lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, pues eso lo puso Roma. Esos son los dioses romanos. Pero Yahweh estableció día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat. El único día que trae nombre. ¿Por qué? Porque es importante para Yahweh. Ahora, ¿quién fue quien nos engañó y nos cambió el día de Shabbat por domingo? Roma. ¿A cargo de quién? Del emperador romano Constantino en el año 321. Él decide cambiar el día del Shabbat por el día domingo, porque en el día domingo se celebraba el día del sol Invictus, el día de adoración al dios sol. Era el día que ya celebraban el culto a ese dios en domingo. Y entonces Constantino, para no ser más difícil la conversión de los gentiles al cristianismo, decide poner en ese día domingo el día del Dios Todopoderoso, el día de Yahweh. Y lo declara como el día del Señor, haciéndonos creer como si fuera el día de la resucitación o de resucitar de Yeshua. Yeshua no resucitó en domingo, Yeshua resucitó en un Shabbat. Al término del Shabbat, al inicio del día sábado, cuando iba a oscurecer a la caída del sol, ahí resucita Yeshua, no en un día domingo, fue en un Shabbat. Entonces tengamos mucho cuidado, leamos bien las escrituras, porque si no nos vamos a confundir. Entonces entendamos, mis amados, que nosotros tenemos que obedecer al Eterno. ¿Podríamos entonces celebrar cualquier otro día? Sí, usted puede celebrar el día que quiera. Por eso en esta congregación celebramos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero ¿sabe qué? El día importante es el Shabbat. Y ese no lo podemos fallar. Y ese no lo podemos cambiar. Pudiéramos faltar algún otro domingo, pudiéramos quitar algún otro día de la semana, pero el Shabbat, ¿sabe qué? Nunca lo vamos a quitar. Porque es el día santo, el día importante. Porque es un día que nos trae bendición y es un día que nos marca como hijos, como pueblo de Dios. Amén. Nos queda claro, qué bueno. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos guardan el día de reposo en domingo? ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué la mayoría de los cristianos celebran el domingo? Pues porque Roma te lo impuso. Y hoy en día le dices a los pastores, ya no celebres el domingo, y mira, se enojan, se enchilan y piensan que el día de resurrección es el día del Adón. ¿Sabe cuál es el día del Adón? El día del Señor, el día del juicio. Es el único día que se le nombra el día del Señor. Es un día de juicio, cuando vienen las tribulaciones y la gran tribulación, cuando viene la ira de Yahweh sobre las naciones. Entonces, ¿por qué le ponen el día del Señor si es el día de juicio? El día de reposo es el Shabbat. El domingo, si usted le sigue llamando día del Señor, quiere decir que usted está declarando con su boca que vendrán los juicios en día domingo para usted, porque así lo dice Apocalipsis. El día del Señor es el día de la gran ira de Yahweh sobre las naciones. ¿Ya ve cómo no le debe de decir el día del Señor? ¿Sí? Ok. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? No añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les mando. ¿Por qué quitaron? ¿Por qué le añadieron? ¿Por qué modificaron? Si Yahweh te dice no añadas y no quites nada, solamente obedece mis mandamientos. ¿Y por qué no queremos volver a obedecerle? ¿Y por qué queremos seguir metiendo una excusa que así me enseñó mi antiguo pastor, que así me enseñaron en el catolicismo, que así que el día que yo tengo que celebrar el domingo, que porque es el día de resurrección? Mentira. Dice aquí la palabra, celebra el Shabbat y tendrás que celebrar el Shabbat. ¿Cuánto tiempo llevo, nena? ¿Una hora? Híjole, ya nos vamos. Entonces, mis amados, los paganos de Roma estaban acostumbrados a celebrar el día domingo, la adoración a su deidad y tomar su día de reposo en domingo. Nosotros no somos ningunos paganos.
Nosotros no somos romanos, nosotros somos hijos de Yahweh, somos israelitas, una nación santa. Amén. Entonces, ¿qué hicieron estos paganos? ¿Qué hizo Constantino juntamente con esos obispos malvados y perversos que modificaron la palabra del Eterno? ¿Qué hizo? Tomaron la religión judío mesiánica cristiana y la romanizaron, hicieron un sincretismo. Ya lo habían hecho con todas las culturas, ahora lo hicieron con el cristianismo. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Que hoy, en pleno siglo, ¿qué estamos? ¿Siglo XXI? ¿Sí? En pleno siglo XXI seguimos viviendo bajo Roma. Y no queremos enderezar nuestros caminos en base a la palabra. ¿A quién le vamos a hacer caso? Vuelvo a repetir. Miren lo que dijo un obispo en ese concilio con Constantino. Eusebio, obispo de la corte de Constantino, en el año 338 después de Cristo, dijo: todo lo que se debía hacer en el día de reposo, el séptimo día de la semana, nosotros, Constantino, Eusebio y otros obispos, lo hemos transferido al día del Señor, el primer día de la semana, como más propio de Él. ¡Ah, Chihuahua! ¡Ah, caramba! O sea que estos son más sabios que Dios, estos son más inteligentes que Dios, estos conocían más a Dios que Dios mismo conocerse a Él. Y dijeron: no, es que tu día del sábado no te queda, Señor, mira, te vamos a dar el domingo. Así hay muchos cristianos, quieren enseñarle a Dios. Muchos cristianos están razonando tanto su cultura, lo que van aprendiendo, el conocimiento, y ya quieren enseñarle a Dios. Y quieren modificar las cosas. Y no quieren sujetarse a lo que dice Dios, que porque ya no hay templo, que porque ya no hay levitas, que porque ya no hay esto, que porque ya no el otro. Mire, no le haga caso a esos hijos del diablo. Hágale caso a la palabra del Eterno. Aquel que le quita o le pone no es un hijo de Dios. Hágale caso al Eterno, por favor. Hágale caso al Eterno. No se equivoque. El hombre se puede equivocar, pero el Eterno no se equivoca. Y lo que Él ha puesto, así debe de ser. Y así va a ser. Amén. Entonces vea cómo estos cambiaron, transfirieron el día del Shabbat, lo transfirieron al día domingo. ¿Ok? Vuelvo a repetirte, Apocalipsis 1:10 lo que dice acerca del día que se le llama el día del Señor. Va relacionado a juicio. Por lo tanto, el día domingo no es el día del Señor, no se equivoque. Dice, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Y comienzan los juicios ahí. Comienzan los juicios ahí. Entonces no le ande llamando al domingo el día del Señor. El día del Señor es la ira. ¿Ok? Ahora, ¿qué hizo Jesucristo, Yeshua HaMashiach? Dice Mateo 5:17, no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de Dios. ¿Cómo quieres que Dios te vea? ¿Como un pequeño? ¿Como un neonato? ¿Como un infante? ¿Como un bebé? ¿O quieres que te ponga el Señor a liderar naciones o reinos o ciudades? Si eres obediente a sus mandamientos, el Señor te pondrá a liderar. Si eres desobediente a los mandamientos de Yahweh, mira, serás la persona más baja dentro del reino de Yahweh. Tal vez te toque ser el barrendero en el reino de Yahweh. Entonces, mis amados, pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este lo consideraré grande en el reino de los cielos. Amén. Recuerda, hay que estar orando. Hay que estar orando de que no tengamos que escapar en invierno o en Shabbat cuando venga la tribulación. ¿Es difícil celebrar el Shabbat? No, no es difícil, es fácil. Solamente te pide el Shabbat, no trabajes. Y que tu placer sea el Yahweh Todopoderoso. Amén. Que aprendas a amar al Shabbat. Isaías 58:13. Fíjese lo que dice aquí. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en días santos, si te abstienes, si llamas al Shabbat delicia,
al día consagrado a Yahweh, honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. ¿Qué vas a buscar? El favor de Yahweh. O sea, el Señor te dice, no trabajes, no estés buscando billetito en ese día. Concéntrate en buscar el favor de Yahweh. Si tú celebras el Shabbat, te va a dar la bendición. El favor de Yahweh va a descender sobre tu vida. Amén. Y luego dice aquí, sigue diciendo aquí, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. La palabra cabalgar del hebreo quiere decir que Yahweh desciende de su trono santo, de su séptimo cielo. No hay 3 cielos, mentira del diablo. Son más cielos, pero la Reina Valera, como le pone a todos cielos, les quitó los nombres de cada cielo, de cada dimensión espiritual. Entonces Yahweh desciende de su trono celestial cabalgando, dice cabalgando, Rakab, que viene en gloria contigo, pero también quiere decir que a ti te eleva y te hace un encuentro en dimensiones celestiales. Por eso la palabra de Dios dice, y tú habitarás en lugares celestiales, o desde ese lugar celestial estás en autoridad. Yahweh viene a ti para llenarte de favores y de misericordias. Dice también aquí, y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Amén. Entonces, mis amados, tenemos que estar declarando que Yahweh verdaderamente venga con su favor si celebramos el Shabbat. Recuerda, el Shabbat te transforma, el Shabbat te cambia, el Shabbat es un día de convivencia para que estés con Él, y necesitas entender que cada Shabbat tienes que recordar la gloria de nuestro Señor Yeshua en nosotros. Yeshua guardaba el Shabbat. Lucas 4:16 dice, fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, ¿conforme a qué? El día Shabbat entró en la sinagoga y se levantó para leer. O sea, el día que se congregaba Yeshua era el sábado, Shabbat. ¿Por qué lo cambiaron? Dice que también las mujeres guardaban el Shabbat. Entonces regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes. Estoy leyendo Lucas 23:56. Y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Los apóstoles también guardaban el Shabbat. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Yahweh. El día siguiente del día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra. El día Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos ahí y nos pusimos a hablar con las mujeres en el día del Shabbat. Y así un montón de versículos bíblicos. Muchos versículos bíblicos donde dicen que celebres el Shabbat. ¿Ok? ¿Quién es Yeshua? Yeshua es el dueño del Shabbat. Y ese pretexto han puesto muchos cristianos. Es que Yeshua es el dueño del Shabbat. Y mi reposo está en Yeshua. Entonces porque tú dices que Yeshua es el dueño del Shabbat y tu reposo es Yeshua, ¿tú debes de infringir los mandamientos de Yahweh? No, no los podemos infringir. Sí, Yeshua es el dueño del Shabbat y Él puede hacer lo que quiera con el Shabbat. Pero ¿sabes qué? Yeshua estableció el Shabbat para que nosotros pudiéramos recibir bendiciones. Entonces no podemos infringirlo. Vamos a Marcos 2:27, fíjese lo que dice. El Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es dueño también del Shabbat. Entonces entendamos, el Shabbat fue hecho para el hombre. ¿Qué quiere decir? El Shabbat tiene una responsabilidad moral, ética, una responsabilidad, un peso de gloria que es de bendición al hombre. El Shabbat fue hecho para el hombre, para bendecirlo, para santificarlo, para cubrirlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para limpiarlo, etcétera. Entonces, no fue el hombre creado para gobernar sobre el Shabbat. No, el Shabbat gobierna. El Shabbat bendice, el Shabbat cubre, el Shabbat limpia, el Shabbat consagra. Amén. Vemos también en Mateo 12:1-8, dice, porque el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat. Ahora, si creemos que el Shabbat no debe de estarse celebrando, vea lo que dicen las Escrituras, y con esto ya estoy cerrando.
ya prácticamente terminé. Con esto cierro más bien. Fíjese, por desobediencia no entraron a la tierra prometida. Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Entonces, ¿podemos quedarnos fuera del reino milenial? ¿Podemos quedarnos fuera del reino del reposo si no obedecemos las instrucciones del Señor? Entonces nos conviene mejor alinearnos a los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos. Aquí no judaizamos. Los judíos tienen 7,000 mandamientos contrarios a la Torá, contrarios a la palabra. Nosotros, israelitas, hijos del Dios Todopoderoso, son 613 mandamientos que marca la Torá. Esos 613 se resumen en los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos. Entonces es muy fácil cumplir con la ley. La ley no es gravosa. La ley no es gravosa. ¿Entendido? Amén. Entonces, acuérdese entonces, Éxodo 35:2. Durante 6 días se puede realizar trabajo, pero en el 7º día tendrán un Shabbat de completo reposo, consagrados a Yahweh. A cualquiera que haga algún trabajo en este día se le dará muerte. No encenderán ustedes fuego en sus moradas en el día del Shabbat. Entonces, mis amados, la palabra es muy clara. Muy, muy clara. Y no necesita meterle razonamiento porque está entendible. Lo que necesita más bien es obedecer. Así que, mis amados, puede seguir congregándose cuando quiera, pero lo importante es el Shabbat. Si usted quiere recibir favor, gracia, misericordia, bendiciones del Eterno, congréguese en Shabbat. Amén. Levántate, vamos a adorar. Vamos a adorar, pasen levitas. Amén. Recuerden, nosotros como pueblo de Dios ya no somos llamados cristianos, ya no somos llamados gentiles, somos llamados israelitas, porque hemos sido adoptados por medio del Eterno. Ahora nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial, es la ciudadanía del reino de Yahweh. Así que, mis amados, importante que si nosotros vivimos en esa ciudadanía, tenemos que regirnos bajo las leyes de esa nación, de esa ciudadanía, de ese reino, el reino de Yahweh. Y Yahweh, en su infinito amor, solamente nos da 10 mandamientos a cumplir. 10 mandamientos. Y si tú te comprometes con el Eterno, estarás haciendo un pacto con Él. Si tú te comprometes con el Eterno derramará bendiciones. El Eterno te va a santificar. El Eterno te llenará de su gloria, de su paz, de su amor. Pero es un compromiso entre tú y Él. Es un compromiso entre tú y Él. Aquí se te enseña la verdad. Y tú tendrás que decidir si haces caso a Dios o le haces caso al mundo, o le haces caso a tus emociones. Yo entiendo que muchos trabajan en el Shabbat, pero puedes encontrar espacios dentro del Shabbat para estar adorando a tu Creador, para estar adorando al Señor, hasta que llegue el pleno convencimiento de que tengas que dejar el trabajo. ¿Ok? Que tenga un convencimiento, y también que las finanzas se arreglen, se alineen en los otros días de la semana. Nadie puede ser irresponsable dejando una cosa sin garantizar la bendición del Eterno con otro trabajo. Si usted se quiere alinear, usted tiene que decirle al Señor que le dé un trabajo en donde pueda trabajar de lunes a viernes y pueda servirle al Señor en un Shabbat. Amén. Cierra tus ojos. En base a lo que aprendiste hoy, tú habla con tu Creador. Tú dile qué quieres hacer. Tú dile en qué te comprometes con Él. Tú dile qué vas a hacer para ser apartado, limpiado y lavado por medio del Shabbat o bendecido. Háblale. Háblale, tú y el Eterno. Tú y Él. Tú y Él. Habla.
Háblale. Un día a mí el Señor me convenció y tuve que tomar una decisión. No fue fácil la decisión, pero hoy te digo, 5 años después, te digo que ha sido una bendición celebrar el Shabbat. Y he visto su gloria, he visto su mano, he visto aumentar la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la revelación. He visto aumentar los dones, los ministerios que Dios me ha dado, solamente por la obediencia al Shabbat. Yo te digo, hoy en día conviene celebrar el Shabbat, pero es tu decisión. Es la decisión de cada quien. Y podemos seguir viniendo a gozarnos los domingos, los miércoles, los jueves, los viernes. El día que quieras puedes venirte a gozar, pero sin dejar de hacer la adoración al Shabbat, la comunión con el Eterno en Shabbat. Amén. Vamos a adorar. Amén. Adoremos. Habla tú con el Creador. Que sea Él que te convenza. Que sea Él que te afirme en un Shabbat. Hoy ya entendiste por qué te conviene el Shabbat. Habla con Él. Habla con Él. Que sea la Escritura convenciéndote, no el hombre, la Escritura, porque la Escritura es Yahweh hablando a su pueblo. La Escritura es Yeshua hablando a tu corazón. Háblale. Levanto mis manos. Es un pacto perpetuo. Un pacto que se celebrará durante generaciones, durante todas las eras, durante todas las edades. Un pacto con el Eterno. Es la marca, es el sello de pertenencia al Shabbat, en donde Yahweh te ha hecho pueblo, en donde Yahweh te ha hecho una nación, donde Yahweh te ha hecho esposa. Adórale. Adórale. El Eterno es bueno. El Eterno te ama y no te quiere perder. El Eterno quiere bendecirte, quiere multiplicarte en bendiciones una tras otra. Adórale, adórale. Adórale, adórale. El fuego. Él es bueno. Él es bueno. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. El Shabbat quita cargas. Nuevas El Shabbat quita tribulaciones. Tú, si menor, el Shabbat te sana tus emociones. Esto es posible. El Shabbat te da libertad. El Shabbat te da sanidad. El Shabbat trae muchas bendiciones. El Shabbat trae prosperidad y multiplicación. El Shabbat es bueno. El Shabbat es bueno. Mis manos. Adórale, levanta tus manos y adórale al Señor. Adórale, adórale a tu Creador. Aunque no tenga fuerza. El Shabbat te hace nuevo. Te hace una vasija nueva para que puedas portar la gloria de Yahweh. Adórale, adórale. Aunque tenga mil El Shabbat te limpia. Una vez más, levanto El mis Shabbat manos. te restaura. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, dígalo. Aunque tenga mil problemas, que cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dígalo, es el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos,
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, dígalo, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ser despedidos, mis amados. Padre eterno, Padre santo, bendito seas, Yahweh. Gracias te damos por esta enseñanza. Gracias te damos por la palabra que pones en casa, por el alimento de vida que nos das. Padre, hemos pecado contra ti no celebrando el Shabbat, mi Dios. Te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor Dios mío, y decidimos caminar en obediencia a ti, Padre. Yo te pido, Padre, alíneanos a tu propósito, Señor, porque queremos ser una iglesia, una congregación, una quejilá que manifieste tu gloria, Señor. Una quejilá en obediencia perfecta a ti, Padre. Gracias por haber traído a casa a cada uno de tus hijos. Gracias por haber traído a los que hoy nos visitan, Padre. Gracias por haber traído en este día, Señor, en este mensaje, en este pasaje, a cada uno de los que hoy vienen, Señor, porque era necesario que tú hablaras a su corazón. Te pido, Padre, que ahora tu entendimiento y tu gloria bajen a sus corazones y sean sellados conforme a tu palabra, Señor. Tú dijiste, Padre, que el nuevo pacto era que tu palabra, tus 10 mandamientos fueran grabados en la mente y en el corazón de los hijos. Ahora, en ese nuevo pacto, Señor, sé tú confirmando estas palabras a cada uno de ellos para que ellos tengan el convencimiento de venir al Shabbat, porque tú los quieres bendecir. Padre, muchas gracias. Te damos gracias en el nombre precioso de Yeshua y te pedimos que nos acompañes en esta semana y la bendición tuya esté cada día de la semana sobre nosotros, Señor, hasta el próximo Shabbat. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. Yahweh les ama y nosotros también. Despídanse unos de otros y manifiesten el amor de Yeshua. Amén. Me gustaría saludar a los nuevos, si gustan pasar, a aquellos que nos visitan hoy. Pasen acá al frente, que quiero saludarlos personalmente.